Bien, ahora sí empezamos con esta clase que lleva por título Síndrome demencial. ¿Están todos escuchándome? Sí, doctor. Ok. Bien, hay que recordar que el síndrome demencial es una patología generalmente de adultos mayores y es importante reconocerla debido a que hay algunas causas que pueden ocasionar demencia, pero que hasta cierto punto son reversibles, ¿no? De ahí la importancia de poder reconocerla esas causas. Y, y las otras causas que son irreversibles, pues la idea es en todo momento tratar de enlentecer la evolución discapacitante que esta enfermedad produce, ¿no? Que este síndrome. Les he colocado este caso clínico que les he traído de sus textos. Espero que lo hayan revisado. Vamos a explayarnos un poco más en este caso, concluyendo la parte teórica. Bien, para empezar, síndrome demencial es un concepto amplio, pero que involucra algunos puntos básicos. Lo primero que hay que saber es que el síndrome demencial o la demencia es un proceso crónico. ¿Eso qué significa? Que una vez que empezó, en el tiempo evoluciona, ¿no? No tiene un patrón intermitente, no tiene un patrón de que retrocede y vuelve a empezar. El síndrome demencial generalmente es crónico. Además, que es un proceso progresivo, evolutivo, ¿no? Que con el tiempo va acentuándose los síntomas o los signos que inicialmente aparecieron y pueden aparecer más síntomas asociados. La gran mayoría de las causas producen una demencia adquirida, ¿no? Demencia adquirida. Y con el tiempo, los cuadros demenciales, aparte que son crónicos progresivos, son discapacitantes en el paciente, ¿no? Y cuando el paciente llega a tener años de vida, estas enfermedades, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, que es el prototipo, es una enfermedad que los discapacita, los postra y los aísla del medio o del contorno, del entorno. Hay que recordar que los principales hallazgos en este síndrome son sobre todo alteraciones en el lenguaje, muy especialmente en las funciones cognitivas, eso que incluye especialmente la memoria, puede producir alteraciones en la nocia y la praxia, ¿no? Recordemos que nocia es la capacidad o la habilidad para reconocer, ¿no? Reconocer objetos, voces, eh, caras, rostros, lugares. Esa es la nocia. Y la praxia viene a ser la habilidad o la capacidad de poder planificar y ejecutar algún acto voluntario, ¿no? O sea, por ejemplo, este paciente, hay praxias, por ejemplo, de cómo vestirse, praxias de cómo abrir la puerta, de cómo servirse un vaso con agua, que son actos ya conocidos por el paciente y que lo logra ejecutar. Estas funciones pueden verse alteradas en estos cuadros demenciales. ¿Cuáles son las causas más comunes, ojo, más comunes de demencia, ¿no? En su texto que tienen a la mano es lo que informa, es lo que se ve y lo que informan otros textos, ¿no? Que la primera causa de demencia adquirida, ¿no? En la edad adulta es la enfermedad de Alzheimer. Miren en qué porcentaje, en 50-60%, ¿no? Enfermedad de Alzheimer. Y la que le sigue en frecuencia después de la enfermedad de Alzheimer que produce demencia es las enfermedades vasculares, ¿no? La demencia vascular, como se dice. Y también va
de un 15 a 20%. Entonces, miren, de todas las demencias, alrededor del 80% está entre Alzheimer y demencia vascular. Y un poco porcentaje están todas estas patologías, ¿no? ¿Ya? Y dentro de estas, unas poquitas están, por ejemplo, la asociada a vitamina B12, la asociada a meningitis o encefalitis, a cuadros depresivos. Es decir, que la gran mayoría está entre Alzheimer y demencia vascular, pero la gran mayoría son patologías o causas no reversibles, no reversibles, ¿no? Y unas cuantas son procesos reversibles. Entonces, quiero que fijen acá que las causas más comunes de demencia son enfermedad de Alzheimer y enfermedad vascular o demencia vascular. Como verán acá, no hay ningún término que diga demencia de la senilidad, demencia senil, ¿no? Que a veces usamos con los familiares o con el paciente, pero ese término, al igual que otros textos, no es un término propio de enfermedad, la demencia senil. ¿Cómo se clasifican los cuadros demenciales? Bien, los cuadros demenciales se clasifican por su etiología, como ya les mencioné, ¿no? Reversibles, no perdón, Alzheimer, demencia vascular, Parkinson, PIC, en fin, ¿no? Por su etiología. Por su reversibilidad, hay causas de demencias reversibles o potencialmente reversibles y demencias irreversibles. A la cabeza de una demencia irreversible, ¿quién está? Alzheimer. ¿Quién está? Las demencias vasculares. También puede clasificarse por su sitio anatómico o anatomopatológico, es decir, de acuerdo a la parte cerebral afectada, ¿no? De aquí se dividen, por ejemplo, las demencias corticales, o sea, que afectan la corteza. Ahí está el Alzheimer, por ejemplo, y la enfermedad de Pick. Las demencias subcorticales, ¿no? Por ejemplo, la de VIH, la del Parkinson, y así, ¿no? ¿Ya? Bien. Miren acá, que yo también les escribí sus textos. Las demencias por su reversibilidad o por su tratamiento. Intratables y el otro lado las tratables, ¿no? Miren, irreversibles, como les digo, a la cabeza, Alzheimer y enfermedad de Pick. Otra que también es algo frecuente, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, ¿no? Ahí tenemos las tres más conocidas. También está la que es producida por priones, la que es producida por virus, como la panencefalitis esclerosante aguda, la que es producida también por virus, como el VIH, la lengoencefalopatía multifocal progresiva, pero las que son de importancia terapéutica y para el paciente, cuando es reconocida, son las potencialmente reversibles. Ahí está, por ejemplo, la meningitis criptococócica, ¿no? El herpes simple, que produce encefalitis, y sobre todo aquellas que son secundarias por algún fármaco, ¿no? Porque ustedes saben que hoy en día muchos de estos fármacos son usados por la población. Los anticolinérgicos, los anticonvulsivantes, en fin. ¿Y por qué no hablar del alcohol, ¿no? Del alcoholismo, que también es potencialmente reversible, y las deficiencias vitamínicas, como las son del complejo B, la B1, la B12, la B3 y el folato. Y así hay otras, ¿no? Entonces, las demencias las podemos clasificar de diversas formas, pero la que nos interesa por su reversibilidad son las que le he mencionado, ¿no? Las deficiencias vitamínicas, las medicamentosas y algunas infecciosas. ¿Cómo hacer el diagnóstico de un cuadro demencial? ¿No? Hay que recordar
que la demencia produce o afecta principalmente dos funciones básicas, ¿ya? Una que es la memoria, ¿ya? O sea, dos dominios funcionales, como se dice. Uno de los principales es la memoria, ¿ya? Pero también puede haberse afectado otras, las funciones cognitivas, como les dije, como el lenguaje, la percepción, el cálculo, el juicio, la capacidad visoespacial o memoria topográfica, ¿ya? Entonces, la forma de diagnosticarlo es eminentemente clínico, reconociendo esas anomalías en el paciente. Eminentemente clínico. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis, ¿no? Preguntando por sus antecedentes del paciente, ¿no? Si es hipertenso, si ha tenido ACV isquémicos o ACV hemorrágicos, ¿no? Si es un paciente diabético, si es un paciente que tiene hábitos como el alcoholismo o hábitos o problemas sociales o psiquiátricos que terminen en una deficiencia vitamínica por mal autocuidado. Entonces, en la anamnesis es importantísimo preguntar por factores de riesgo, por factores de riesgo. ¿Qué más podemos preguntar en la anamnesis? Antecedentes familiares, ¿ya? Porque, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer tiene cierta frecuencia de afectar a aquellos que tienen algún familiar con enfermedad de Alzheimer. Hay que preguntar también por medicamentos. Como les mencioné, algunos medicamentos como los antipsicóticos, anticolinérgicos, anticonvulsivantes, en fin. También hay que preguntar por cuadros anteriores de infecciones o cuadros anteriores de traumatismos, ¿no? Que a veces pueden pasar sin la importancia de vida, ¿no? ¿Bien? En la anamnesis. Y obviamente en la anamnesis hay que hacer una descripción del tiempo de enfermedad. Y esto les hago mención porque a veces el tiempo de enfermedad, detallar bien en el anciano es difícil, porque a veces tenemos que usar los datos que nos puede informar el familiar, ¿ya? Aquí cobra mucha importancia lo que nos puede informar el familiar, es decir, hacer una anamnesis indirecta. Y el familiar a veces es el que da los datos, porque no se olviden que en los cuadros demenciales propios, como la enfermedad de Alzheimer, muchas veces el paciente no les toma importancia, incluso los niega algunos datos que el familiar nota en el paciente, ¿no? Y esa es una característica incluso que orienta a que sea un cuadro demencial. La negación o el no reconocimiento del paciente de que tiene alguna anormalidad en su vida diaria y que es relatado por el familiar, ¿ya? Por el familiar. Por ejemplo, los olvidos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se haya desorientado en algún lugar que él ya conocía, ¿no? Por ejemplo, que esté teniendo problemas en la vida cotidiana, que se olvidó cómo abrir la puerta, que se olvidó dónde dejó la llave, que cómo se abre una puerta. Son datos a veces mínimos que el familiar nota, pero que el paciente cuando uno le pregunta no le da importancia o lo niega. Entonces la anamnesis en el paciente con sospecha de demencia es muy importante, vital. Y sobre todo, como les digo, de lo que nos puede decir el familiar. Al examen físico general hay que buscar datos que nos puedan orientar a aquellas causas de enfermedad sistémica. Por ejemplo, en datos de deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, datos de enfermedad de hipotiroidismo, ¿no? En ancianos a veces es frecuente el hipotiroidismo y también el hipotiroidismo puede ocasionar algunos signos de demencia. El examen físico neurológico está enfocado básicamente a la búsqueda de trastornos en las funciones cognitivas. Es decir,
que hay que enfocarnos, hacer mucho hincapié en el examen físico de, mental, ¿no? Evaluar bien la memoria, evaluar bien la gnosia, la praxia, el lenguaje, ¿no? Evaluar bien el juicio, el razonamiento, ¿no? La atención, la orientación, básicamente. Lo demás, podemos encontrar algunos datos propios del envejecimiento, como por ejemplo algún temblor, por ejemplo alguna disminución en la capacidad visoespacial. Podemos encontrar incluso algunos signos piramidales, incompletos, ¿no? Pero que no necesariamente son propios del Alzheimer o de la demencia. A veces son propios de la edad. Entonces, el examen físico a veces, a excepción del examen físico cognitivo o mental, lo demás parte del examen físico neurológico suelen ser no aportativos al diagnóstico de síndrome demencial. Entonces, básicamente anamnesis, examen físico, neurológico en la parte de las funciones cognitivas. Nos ayudaremos para el diagnóstico de algunos test o pruebas, ¿no? Hay varias pruebas para buscar demencia o para cuantificar la demencia o ver la evolución de la demencia. Pero para screening se usa mucho el Mini-Mental Test de Folstein. El Mini-Mental Test o test de Mini-Mental Folstein, ¿no? Que les voy a mencionar en la otra diapositiva, ¿ya? Entre los exámenes auxiliares hay una serie de batería de exámenes que podemos solicitar, sobre todo enfocado a buscar cuadros reversibles, ¿ya? Por ejemplo, dosaje de vitamina B12, por ejemplo, dosaje de medicamentos, por ejemplo, dosaje de hormonas tiroideas, ¿no? Y entre otras, ¿no? Perfil lipídico, glucosa, urea, creatinina, ¿no? Porque no se olviden que hay otras patologías que pueden dar algunos síntomas o signos que son de la demencia y que no son demencia propiamente dichas, ¿no? Y otros que podemos encontrar que son demencias reversibles, ¿no? Porque para Alzheimer o Parkinson o enfermedad de Pick no hay un test o un examen imagenológico o bioquímico marcador necesariamente que se use para confirmar, ¿no? Hay algunas pruebas que se hacen en unos laboratorios sofisticados, ¿no? Por ejemplo, para enfermedad de Alzheimer, pero que en nuestra vida cotidiana a veces no está al alcance de todos los familiares o pacientes. Bien, este es el Mini-Mental Test de Folstein, ¿no? Es, el Mini-Mental Test de Folstein agrupa 10 secciones, ¿no? 10 secciones. Ahí las pueden contar. 10 secciones, ¿ya? El máximo puntaje son 30 puntos. Y cada pregunta, de acuerdo a lo que acierta, se le va otorgando un punto. Un punto. ¿Ya? Pero miren qué evalúa la prueba de Folstein. Miren, por ejemplo, la orientación. ¿Qué orientación? La orientación en el tiempo, ¿no? Día, año, mes. La orientación espacial, ¿no? En qué piso estamos, en qué ciudad estamos, en qué barrio, en qué provincia, ¿no? La orientación temporoespacial. ¿Qué más evalúa? Por ejemplo, el hecho de que le digan, le van a mencionar 3 palabras y el paciente debe repetirlas. Por ejemplo, estas 3 palabras. ¿Pero qué está evaluando? La memoria inmediata. La memoria inmediata. ¿Qué más se evalúa? El cálculo, ¿no? Como por ejemplo una operación aritmética de resta. ¿Qué más se evalúa? Le vuelven a decir, dígame las 3 palabras que le dije hace un rato, evaluando la memoria, ya no inmediata, sino la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo. ¿Qué más están evaluando?
Decirle que reconozcas los objetos que le pueden mostrar. ¿Esto qué significa? La gnosia, ¿no? La gnosia, capacidad de reconocer. ¿Qué más pueden evaluar? La repetición, la praxia. Miren, ¿no? El hecho que le digan cómo se haga la secuencia de esto, lo que le están diciendo, eso evalúa la praxia. El lenguaje, ¿no? Por acá, por ejemplo, le piden que dibuje esta imagen que le están mencionando, están evaluando la praxia constructiva. No se olviden que en los cuadros demenciales, la praxia que inicialmente se altera es la praxia constructiva y luego la praxia ideatoria o idiomotriz, ¿no? Pues lo primero que se altera es la praxia constructiva. Bien. Hasta ahí, estimados alumnos, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a llamar. A ver, nuestra alumna Valeria Zárate. ¿Aló? Sí, doctor. ¿Me escucha?